Hola, en este video voy a explicar algo que aprendí acerca del uso del DCM en una FPGA que me pareció muy interesante y de mucha utilidad. Bueno, para empezar, ¿qué es un DCM? Esta es la primitiva de un DCM en una FPGA. Un DCM, por sus siglas en inglés Digital Clock Manager, es un administrador de una señal de reloj digital. Es un elemento que provee características adicionales a una señal de reloj. Y bueno, un DCM nos proporciona algunas ventajas relevantes. Por ejemplo, la eliminación, o más bien podría decirse reducción del skew, porque ningún elemento lo elimina por completo. El skew es la diferencia del retraso de propagación de la señal de reloj desde la fuente hasta los registros destino. Luego, pues también es utilizado como un sintetizador de frecuencia. La síntesis de frecuencia quiere decir multiplicar o dividir una señal a partir de una frecuencia de referencia. También pues sirve para desplazar la fase de una señal. Desplazar la fase de una señal es una técnica que se usa para aplicaciones de sincronización, modulación, filtrado, control de motores, por ejemplo, controles de velocidad, control de par. Y bueno, es aplicado en muchas áreas como por ejemplo electrónica de potencia, comunicaciones, también por ejemplo procesamiento digital de imágenes, de señales, etc. Y bueno, también ayuda a la corrección del duty cycle, que es una técnica que permite un control preciso de potencia, también en la generación de señales analógicas y en la implementación de muchas otras funciones en una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, puede ser en aplicaciones de PWM, etc. Y bueno, ya sabiendo que es un DCM, podemos repasar cuáles son las unidades funcionales del DCM. Un DCM tiene 4 principales unidades funcionales. Primero, el phase shifter, que esta unidad lo que hace es introducir un desplazamiento de fase en las salidas del DCM. El DCM va a tener una señal de entrada y a partir de ellas puede generar diferentes salidas. Entonces, esta unidad lo que hace es desplazar las señales de salida en el DCM. Luego también, pues la unidad funcional que es llamada DDL, por sus siglas Delay Locked Loop, lo que hace es ajustar el retraso de una señal respecto a una de referencia hasta que ambas estén alineadas, es decir, como que la sincroniza. Luego tenemos el DFS, que lo que hace es generar una señal de salida con una frecuencia específica a partir de una señal de referencia. Lo que hace el sintetizador, pues es, como ya lo mencioné, es multiplicar o dividir una señal. Y luego, pues el status logic lo que hace es representar el estado o la condición en tiempo real del DCM. Y bueno, más adelante veremos pues cómo funcionan en conjunto todas estas unidades funcionales. Y bueno, ¿por qué elegiríamos trabajar con un DCM? En muchos FPGAs y también microcontroladores se incorporan DCMs. El uso de los DCMs lo que hace es simplificar el diseño, ya que reduce el uso de componentes externos al querer multiplicar o dividir una frecuencia o una señal de reloj. Y bueno, gracias a eso, los DCMs ofrecen una gran flexibilidad en términos de síntesis de frecuencia, ya que el DCM puede configurarse digitalmente y ajustar los parámetros de manera que podamos obtener a partir de una señal de referencia cualquier señal que nosotros requiramos. Y pues también el uso de los DCMs presenta un bajo jitter, esta es una variación en el periodo de un reloj. A comparación de, por ejemplo, los arreglos de contadores en el caso de la división de frecuencia.
que presentan un alto jitter. Y bueno, esta es un esquema que representa las salidas y entradas del DCM en la FPGA. Vamos a explicar cómo funcionan cada una de ellas. Aquí en la izquierda del diagrama tenemos los puertos de entrada del DCM y a la derecha los puertos de salida. Para empezar, pues la más importante es el CLK-IN. Aquí es donde entra la señal de referencia. Es decir, a partir de ella se puede generar multiplicación o división de frecuencia. También lo que tenemos es el PSN. Este puerto lo que hace es habilitar o deshabilitar el desfasamiento de las señales. Cuando este puerto tiene un valor de 1, aquí ya importa lo que haya en el puerto PSINDEC. Cuando este puerto tiene un valor de 0 y el PSN está habilitado, es decir, que está habilitado el desfasamiento, bueno, cuando este tiene una señal de 0 significa que el desfasamiento se hará hacia la izquierda. Y cuando tenga un valor de 1, significa que el desplazamiento se hará a la derecha. Bueno, el desplazamiento de la señal puede hacerse de un ciclo completo, es decir, que puede desfasarse hasta 360 grados. Entonces, de 0 a 360 grados, que sería un ciclo completo de la señal. Entonces, pero se desfasa en pasos de 1 en 1 hasta 255, donde 255 pasos es un ciclo completo de la señal. Y estos pasos los da en cada flanco de subida detectado en este puerto, en el puerto PSCLK. Es decir, se requieren 255 flancos de subida en este puerto para que se haga un desfasamiento completo de la señal. Ok, entonces pues ya expliqué esta parte. Ahorita voy a explicar para qué funciona este puerto. Y bueno, empezando con los puertos de salida, para empezar el puerto PSDON, lo que hace es indicar qué es lo que está haciendo el DSM respecto al cambio de fase. Por ejemplo, cuando en este puerto tenemos un 0, significa que no está habiendo una operación en el cambio de fase, o que la operación del cambio de fase, si se estuviera haciendo, está en proceso. Y ya luego cuando en ese puerto de salida o pin de salida tenemos un 1, significa que ya se completó el cambio de fase solicitado. Cabe mencionar que todos los atributos del DSM se configuran, al menos en el IC Design, se configuran en una tabla como esta. Se le da doble clic y se le da, me parece que atributos del elemento, una cosa así, y ya se pueden configurar todos los puertos de salida y los de entrada también. Y bueno, entonces el PSDON lo que hace es indicarte si ya se completó el cambio de fase que se le pidió. Y bueno, luego esta señal, la CLK0, lo que hace es pues mandar una señal exactamente igual de la señal de entrada. Va a ser exactamente la misma señal de entrada. Y esta para lo que sirve es para retroalimentarse en el DSM, en el puerto CLKFB. En este puerto puede retroalimentarse tanto como la señal CLK0 como la señal CLK2X. Esta señal se tiene que definir, o sea, la señal que vas a retroalimentar se define en los atributos. Por ejemplo, aquí en señal feedback, que es la señal CLKFB. Si se retroalimenta desde la señal CLK0, lo que se le va a poner aquí es un 1X. Sin embargo, si se retroalimentara de la señal CLK2X, aquí se le va a poner 2X. Entonces, además también es importante mencionar
que este puerto se utiliza como referencia para que el DCM haga el cambio de fase que se ha solicitado, siempre y cuando el cambio de fase esté habilitado, pero si no está habilitado, no es necesario poner una retroalimentación acá. Estas señales que que hacen, digamos, un cambio de fase directo, no necesitan retroalimentación porque el DCM ya lo hace internamente basándose en la señal de referencia. Sin embargo, si se requiere hacer un cambio de fase más específico, ahí sí se requiere la retroalimentación de esta señal. Entonces, si no se habilita el cambio de fase, lo que se hace, lo que recomienda el manual del DCM para esta FPGA es que se conecte a tierra. De esta manera, pues se le indica que va a ignorar el cambio de fase. Luego, pues ya todas estas señales de la CLK0 a la CLK2X180, lo que hace pues es hacer, digamos, el desfasamiento como se indica en los últimos dígitos. Por ejemplo, esta se desfasa en 0 grados, esta 90 grados, esta 180 grados, 270 grados. Esta no se desfasa y se multiplica por 2. Esta es la misma que la de arriba, pero desfasada a 180 grados. También es importante mencionar que en estas señales, desde la CLK0 hasta la CLKDB, hay una corrección en el ciclo de trabajo. Como ya lo mencioné, esa es una también de las principales aplicaciones de los DCM. Entonces, por ejemplo, si a la señal de entrada tenemos una señal de reloj que no tiene un ciclo de trabajo 50-50, que por ejemplo tiene un ciclo de trabajo 40-60, lo que hace el DCM es que a las salidas hace una corrección del ciclo de reloj y ya lo divide en un ciclo de 50-50. ¿Ok? Entonces ahora pues lo que sigue es el puerto CLKDB. Este puerto a la salida también va a tener un ciclo del 50-50 como todos los puertos anteriores, pero en esta el ciclo de trabajo es del 50% a menos que el atributo que se ponga aquí no sea un entero. Es decir, si dividimos esta salida, por ejemplo, que le pongamos que queremos que se divida entre 0.5, por ejemplo, pues ya no se garantiza que el ciclo de trabajo que tenga la salida sea del 50-50. ¿Ok? Y este atributo se configura, a ver, vamos a ver dónde, aquí, no recuerdo exactamente, pero bueno, para no perder el tiempo, se configura en alguno de estos atributos, pero pues que no lo mencioné, mientras sea un valor entero, sí se garantiza que a la salida va a haber un ciclo de trabajo del 50-50. Ok. Luego también pues tenemos el pin de salida CLK-FX. En este puerto que pertenece a la unidad funcional de FS ya se puede multiplicar y dividir. Entonces se hace una síntesis de la frecuencia original que puede ser multiplicada o dividida. Igual siempre va a tener un ciclo de trabajo del 50% y no es necesaria ninguna relación de fase. Entonces, si lo único que nos interesa es sacar la división o multiplicación de la señal de entrada, no es necesario que hagamos esta retroalimentación del reloj. ¿Ok? Luego, igual, pues este atributo se configura en la sección de atributos que mencioné en la parte de hace rato, que sería en este caso CLK, aquí en CLK Feedback. No, perdón, en CLK FX Multiply o Divide. Por ejemplo, si se multiplica, pues esta se va a deshabilitar y si se divide, pues esta igual se va a deshabilitar. Porque puede sacar solamente o división o multiplicación, no puede sacar las dos a la vez porque es un solo puerto. Y aquí está también el de la señal CLKDB que había mencionado hace ratito.
Y bueno, nos quedamos en este puerto, ¿no? Ahora lo que seguiría sería el siguiente puerto. El CLKFX, es la misma señal de arriba, pero desfasada a 180 grados. Y tampoco requiere una retroalimentación del reloj. Luego tenemos el puerto Locket. En este puerto se indica cómo está funcionando el DCM. Si en este puerto tenemos un valor de 0, lo que nos está indicando es que el DCM está intentando, es que no sé si bloquearse sea la palabra correcta, pero yo lo entiendo como que está intentando tomar la señal de entrada de Celecain. Por ejemplo, cuando está en 0, a veces puede ocurrir porque no está detectando correctamente la señal de entrada. Es decir, que a consecuencia de esto, todas las salidas del DCM no serán válidas. Entonces, con ese pin lo que te indica es que las señales sí son válidas o no lo son. Sin embargo, cuando en ese puerto tenemos un valor de 1, significa que el DCM está trabajando correctamente y que las señales de salida sí son válidas. Luego también, si hay un cambio del valor 1 a 0, significa que el DCM como que se desconfiguró o como que perdió la señal de entrada. Entonces lo que te está indicando es que resetees el DCM. Y es ahí donde pasamos a este puerto de entrada, el puerto de reset. Mientras este puerto de reset esté conectado en 0 o a tierra, no tendrá ningún efecto en el DCM. Sin embargo, si se pone en 1, lo que va a hacer es que va a resetear al reset. Y para que esto suceda, para que se resete el DCM, tiene que estar activo al menos 3 ciclos válidos de la señal de entrada CLK-IN. Y bueno, ya por último, el último puerto que nos falta revisar es este, que es el puerto status que pertenece a la unidad status logic. Este es un bus de 8 bits y lo que indica son características en tiempo real del DCM. Por ejemplo, el bit 7 lo que hace es una versión reflejada del CLK-IN durante el estado de bloqueo, que aquí, como ya lo mencioné, es el estado correcto de trabajo del DCM. Entonces, si el estatus, generalmente como se trabaja a frecuencias muy altas, si asignáramos este bit a un LED de la FPGA, pues prácticamente veríamos que todo el tiempo está encendido, porque a simple vista para el ojo humano no es posible detectar frecuencias tan altas. Sin embargo, para esta práctica se realizó solo como prueba meterle al DCM una señal de 1 Hz y sí se veía claramente como, y también bueno, se asignó este bit a un LED de la FPGA y sí se veía claramente que era una versión reflejada de la señal de entrada. Bueno, el 5, el status 5, es una versión reflejada de la señal CLKFX y bueno, los otros bits del bus de status representan otras cosas. Por ejemplo, el status 0 lo que indica es que si está en 0, por ejemplo, que todavía no se alcanza el valor límite del cambio de fase, que es de 0 a 255. Sin embargo, cuando ya está en 1, lo que te está indicando es que el cambio de fase ya llegó a su límite. Luego, pues, por ejemplo, aquí el bit 1 lo que indicaría si está en 0 es que la señal de entrada CLK-IN está cambiando. Sin embargo, si está en 1, significa que la señal no está cambiando y aunque la salida esté bloqueada, puede estar en alto. Bueno, entonces, pues si les es interesante pueden revisar esta información más a detalle, ponerle pausa al video, pero sí es interesante conocer qué representa este vector que se llama status, porque sí da una visión clara de si, por ejemplo, el DCM está trabajando correctamente o no. Y bueno, para la implementación del DCM en la FPGA se hizo un esquemático y se implementó pues el DCM de esta manera. Lo que se hizo fue colocar una señal de entrada aquí en el DCM,
pero como estábamos limitados a que los osciloscopios no alcanzan a ver frecuencias muy altas, en el caso de que quisiéramos meter directamente la señal interna de reloj de la FPGA, que es de 100 MHz, y si por ejemplo quisiéramos ver la señal multiplicada 4 veces, pues el osciloscopio no permite ver señales de 400 MHz. Entonces lo que se hizo para esta práctica, que era pues con fines de conocer cómo funciona el DCM, fue poner un divisor de frecuencia que en realidad es un contador, de manera que en vez de que metiéramos al DCM 100 MHz, metiéramos 6.5 MHz. Entonces, por ejemplo, al multiplicar esta señal por 4, pues ya íbamos a obtener a la salida en fx, por ejemplo, si se multiplicara por 4, pues una señal de 26 MHz, lo que sí es posible leer en un osciloscopio. Bueno, en este caso, en esta primer prueba no se habilitó el atributo de cambio de fase. Sin embargo, pues se mantuvo conectada la retroalimentación en el pin CLKFB, pero pues esto en realidad no afectaba su funcionamiento, porque el DCM estaba configurado para ignorar el cambio de fase. Y bueno, estos pines de entrada se colocaron para la simulación, se colocaron en switches, de manera que pudieran ser configurados internamente en la simulación. También se pusieron aquí todas las salidas, las salidas desde la 180 hasta la LKFX 180 se asignaron a pines de un PMOD de la FPGA. Se puso aquí un buff H únicamente para ver si esto afectaba o no el funcionamiento afectaba o no el poder ver las salidas del DCM. Sin embargo, se detectó que no importa si le pones buff H o no, funciona de igual manera. Sin embargo, aquí sí es importante colocar un buff G. Y bueno, también el bus de status se colocó a los LEDs de la FPGA, de manera que pudiéramos tener una visión clara del estatus del DCM. Y bueno, para el uso del DCM se configuró de esta manera. Se configuró el DCM, como lo mencioné, pues aquí en el atributo que define si se habilita más bien si le hace caso o no al habilitador del cambio de fase, pues le pusimos que no, pero porque era únicamente para ver todas las otras señales y ya después se hizo una prueba con el cambio de fase. Sin embargo, para esta pues se le puso que no. Y bueno, se hizo la simulación de este sistema digital. Como estaba deshabilitada la opción de cambio de fase, pues en realidad estos switches de A, PCEN, pero estos de AB y PCEN pues eran ignorados porque estaba deshabilitado el cambio de fase. Sin embargo, sí nos sirvió ver esta simulación para ver, por ejemplo, que la señal de entrada, que es de 100 MHz, pues al ser dividida ya se obtenía una señal aquí de 6.5 MHz, es decir, por cada ciclo completo de la señal dividida había 16 ciclos completos de la señal original, y pues se observó que se veían correctamente las señales de salida del DCM. Luego pues ya se hizo una modificación aquí para hacer la implementación física del DSM. Aquí lo que se hizo fue conectar directamente el reset a 0. Este en realidad no importaba mucho, pero pues sí se tomó en cuenta de que iba a estar, digamos, desfasándose a la izquierda. O sea, se hicieron estos cambios. Sin embargo, el atributo que habilitaba o deshabilitaba el hacerle caso o no al desfasamiento, pues estaba desactivada. Entonces no tiene mucha importancia cómo colocamos esto.
Así es como se configuraron el archivo UCF y así se hizo la conexión en la FPGA. Los puertos de salida, estos se configuraron de manera que se pudieran ver en el PMOD. Se identificó que el único PMOD que reconoce, bueno, que permite hacer una conexión externa de los pines del DCM hacia, pues afuera de la FPGA, son los pines del PMOD A. Entonces se asignaron al PMOD A y en el PMOD B sí permitía también la conexión de la visualización del puerto bueno, de una salida que en realidad era la señal de entrada, pero se asignó a se asignó a un puerto de salida que se llamó CLKINT y se asignó al puerto K3 del PMOD B. Y también pues los LEDs, el bus de estatus se asignó a los LEDs de la FPGA, que son estos. Y bueno, se hicieron las pruebas correspondientes y se obtuvieron estos resultados. Aquí, pues como ya lo mencioné, a pesar de que se utilizó un divisor de frecuencia para que el DCM no recibiera frecuencias tan altas, pues aún así eran frecuencias muy altas. Entonces al osciloscopio ya le cuesta un poco de trabajo ver este tipo de señales, por lo tanto ya no las dibuja pues cuadraditas como debería. Sin embargo, sí se observa el funcionamiento del DCM. Por ejemplo, aquí en la salida de CLK 180, en todas estas imágenes la señal amarilla es la señal original y la señal azul es la salida del DCM. Por ejemplo, aquí pues sí se ve que se desfasa a 180 grados, aquí 270 grados, aquí se multiplica por 2 y no se desfasa, aquí se multiplica por 2 y se desfasa a 180 grados, aquí se divide entre 2, aquí se multiplica por 4, aquí igual se multiplica por 4, pero se desfasa a 180 grados. Bueno, estas fueron las pruebas iniciales. Luego se hizo una modificación para que pudiera ya activarse el cambio de fase. Como lo mencioné, el puerto de entrada PSCLK lo que hace es que por cada flanco de subida detectado desfasa 1 entre 255 la señal. Entonces, pudiéramos haber puesto directamente aquí desde esta señal de entrada hacia acá, pero como nosotros queríamos visualizar cómo se iba desfasando la señal, pues lo que hicimos fue poner una frecuencia más pequeña para que pudiera visualizarse. Al final, pues en realidad no fue una frecuencia muy pequeña, pero estuvimos probando con varias frecuencias y con esta frecuencia sí se veía pues un desfasamiento que era perceptible para el ojo humano. Y bueno, se mantuvieron todas las conexiones de salida igual. Como ya lo mencioné, el uso de los buff H en las salidas es irrelevante. Aquí sí se toma en cuenta y es importante que se haga la retroalimentación con un buff G en el puerto CLKFB. El pin de reset se colocó a un interruptor. El pin enable del DCM que habilita el desfasamiento igual a un interruptor y el habilitador si se hacía un incremento o decremento o en otras palabras si se desfasaba a la izquierda o a la derecha igual se colocó en un interruptor. Entonces pues ya lo que se hizo fue habilitar ya todas estas asignaciones de los pines en el archivo UCF. Aquí ya se habilitó pues el switch de habilitación, el del enable. Esta se desactivó porque pues aquí ya no teníamos ningún botón. Inicialmente le habíamos colocado un botón, pero pues vimos que no era viable estar presionando el botón 255 veces para que se viera un desfase completo de la señal. Entonces, pues eso ya no se utilizó. Algo también importante a mencionar es que se detectó que, como ya lo mencioné, los pines que sí permitían hacer una conexión externa del DCM y el FPGA eran los del bloque A. Sin embargo, se detectó que si se usaba el pin 12, el pin T12, no se podía usar el pin V12 y viceversa. Entonces, por eso se redujo a tener que ver únicamente
2, 4, 6, 7 salidas del DCM. Pues la que no se visualizó fue la CLK90, pero pues se consideró que pues con ver todas las demás era suficiente. Y bueno, aquí ya el atributo que se configuró de manera diferente fue este. Aquí ya se configuró de manera que el cambio de fase sí pudiera ser variable. Y bueno, ahí se muestra el resultado. Ahí se hace un incremento del desfasamiento y ahí se hace un decremento. O en otras palabras, se desfasa hacia la derecha y hacia la izquierda. Y luego ahora con la señal FX, con la 2X, perdón, igual se hace un desfasamiento a la derecha y un desfasamiento a la izquierda. Entonces lo que se hacía pues era aquí, por ejemplo, para ver el desfasamiento, este switch que pertenecía al puerto PSEN pues se habilitaba, se colocaba en uno, de manera que se le indicaba al DCM que hiciera caso al desfasamiento. Entonces, y este otro switch, que era el switch conectado al puerto PS INDEC, lo que habilitaba era si se hacía el desfase hacia la izquierda o a la derecha, es decir, si se incrementaba o se decrementaba. Y aquí, pues, por cada, como ya lo mencioné, por cada flanco de subida, hacía un desfasamiento de 1 entre 255. Y bueno, algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta pues son las siguientes. Para empezar, antes de hacer las pruebas que ya les mencioné pues ahorita hace un momento, se habían hecho algunas pruebas, pero no se hacían con la señal interna de la FPGA, es decir, con los 100 MHz. Como lo que se quería hacer era meter una señal pues relativamente pequeña para que se pudiera ver en el osciloscopio, se hizo la introducción de la señal a partir de un generador de funciones. Sin embargo, como se observa aquí, eso hacía que las señales pues no se vieran bien debido a que pues el oscilador interno de la FPGA pues está destinado para eso, entonces las señales generadas son obviamente más limpias. Otra cosa también a tomar en cuenta es que, pues como ya lo mencioné, hay que verificar qué pines de los PMODs, si en caso de que se quieran ocupar, qué pines son disponibles o qué pines se pueden utilizar para esta aplicación. En el caso de esta práctica que fue con la Nexus 3, pues como ya lo mencioné, los pines utilizados fueron los del PMOD A. También hay pines especializados para la señal, para señal de reloj, que me parece que son los pines del PMOD, de los PMOD son los pines K3, K5, H3 y H1. Y otra cosa también es que el DCM trabaja reconoce cierto rango de frecuencias, no tengo el dato exacto, pero cuando no reconoce alguna señal, ya sea que la frecuencia es demasiado grande, lo que va a hacer es que no va a entrar en su estado de bloqueo, entonces las salidas del DCM van a ser inválidas. Ok, pues eso es todo, gracias.